Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir esta enseñanza de la nueva vida en Cristo, el paso número 11, el cual lleva por título Puedo hacerlo, pero debo. Recordemos, puedo hacerlo, pero debo. Son unas preguntas recurrentes que nos hacemos cuando se nos presentan diversas situaciones en nuestra vida y tal vez no sabemos si la Biblia es específicamente concreta en esa situación, pero por medio de esta enseñanza vamos a aprender a identificar qué es lo que realmente el Señor anhela de nosotros, espera de nosotros y cuál es la respuesta que nosotros debemos dar ante una situación que se nos presenta. Comenzaremos con un cuestionario de 3 enunciados que serán respondidos verdadero o falso, de acuerdo a lo que hayamos visto en el transcurso de esta enseñanza. Entonces, el primer enunciado dice, hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen. Ese sería el primero. El segundo, mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros. Y el tercero sería, mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero. Entonces, de acuerdo a esos enunciados y a lo que vamos a ver, al final de esta enseñanza lo responderemos, verdadero o falso. Vamos al Señor en oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche, por esta oportunidad maravillosa que nos da, Señor, de venir a compartir una enseñanza más, una enseñanza de esta serie que venimos viendo de una nueva vida en Cristo, Señor. Una enseñanza la cual nos enseña, Padre, cuáles son tus preceptos, Señor, los cuales debemos obedecer, Señor, porque tú anhelas, Señor, que seamos obedientes en todo lo que tú nos dices, Señor, y que tu palabra sea nuestra guía en nuestro caminar, Señor, de nuestra vida cristiana, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, enamorarnos cada día más de ti, Señor, y evitar a toda costa, Señor, contrariar, Señor, tus decisiones, tu anhelo, Señor, en nuestra vida. Gracias por mis hermanos, Señor, que vienen sedientos, Señor, anhelando escuchar esta enseñanza, Señor, porque quieren aprender, quieren restaurar su relación contigo, Señor, y obedecerte, Señor, obedecerte en todo lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Como introducción, hermanos, quiero manifestarles que hoy en día la sociedad o el mundo como llamamos, en el mundo existen una serie de prácticas controversiales que afectan realmente a los creyentes. Por ejemplo, hay diversidad de opiniones entre nosotros los cristianos en cuanto al modo de vestir, a la música a la cual escuchamos y algunos entretenimientos. Es evidente, hermanos, que antes de nuestra conversión teníamos ciertas aficiones y pues bueno, gracias al Señor, conociendo de su palabra, hemos ido moldeando esos placeres, esos gustos con respecto hacia lo que es bueno y lo que conviene en nuestra vida cristiana. La sociedad siempre nos va a presentar y realmente opciones, nos va a presentar opciones
Y realmente, si analizamos una por una, casi todas van a estar en contra de la palabra de Dios. Estas prácticas dudosas causan controversia entre nosotros los cristianos, porque algunos pueden considerar que no hacen daño, que no son dañinas. En cambio, otros sí pueden decir que no se deben practicar. Siempre va a existir esa controversia, esas diferencias de opiniones entre nosotros, entre lo que unos dicen que se puede realizar sin ningún problema y otros dicen que no se debe, aunque la Biblia no lo prohíba específicamente. En la época del apóstol Pablo, él se enfrentaba a esas controversias, algunas, de, por ejemplo, si los creyentes en ese momento podrían comer carne sacrificada a los ídolos o no, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a basar esta enseñanza en 3 principios sacados de esa enseñanza del apóstol Pablo y que nos la presenta en el libro, en su carta dirigida a los Corintios, y nos va a ayudar a tomar decisiones en esas áreas dudosas de nuestra vida. El primer principio que veremos esta noche es si es conveniente. ¿Es conveniente? Vamos a la palabra. En el libro Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Los invito, hermanos, para que me sigan en sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 10, y nos ubicamos en el versículo 23. Dice así la bendita palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En esta porción, en este versículo, el apóstol Pablo nos está presentando un principio importante para nuestras vidas: que todo me es permitido, pero no todo conviene. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en diversas oportunidades hay cosas que es mejor evitar. Hay cosas y situaciones que son mejor evitar. ¿Por qué? Porque me van a llevar a pecar. Un ejemplo claro, hermanos: en mis empresas donde yo he trabajado, donde he laborado, a los fines de año invitan a una fiesta de fin de año. Pero ¿qué pasa? En esas fiestas hay licor, hay parranda, como lo llamamos nosotros. Entonces yo debo analizar: ¿es conveniente que yo vaya a esa fiesta? Puede que yo tenga la certeza de que yo ni voy a consumir licor, ni me voy a integrar a la parranda. Pero entonces analicemos: ¿yo qué hago allá? ¿Qué voy a ir a hacer yo a ese lugar? Es más factible que yo quede expuesto a cometer un pecado. Miremos, no tenemos la fortaleza, hermano, créame, no tenemos la fortaleza para enfrentarnos a una situación de esas. Entonces, ¿para qué exponernos? Es un ejemplo claro, hermano, de lo que podríamos vivir. Es un ejemplo básico, pues. Entonces, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué no le convienen algunas cosas? Entonces nos fijamos que en la última frase de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: pero no todo edifica. No todo edifica. ¿Cuál es nuestro propósito?
crecer cada día más en el conocimiento, en obediencia y en adoración al Señor. Entonces nos preguntamos, ¿es conveniente que yo viva ciertas situaciones a mi modo de pensar? Pues que yo asista a determinados sitios, con determinadas compañías. ¿Será conveniente eso? Recuerdo las palabras de nuestro pastor César, cuando en la escuela de matrimonios, que nos dice, ¿qué tengo yo que hacer saliendo a almorzar con una persona que no es mi esposa? Nada, absolutamente nada tengo que estar haciendo. De manera que hay situaciones, y eso no es malo, almorzar no es malo, una compañera de trabajo, pero no es conveniente. Créame que no es conveniente. Entonces, si algo no está edificando nuestra vida, es mejor evitarlo, sin lugar a dudas. Aunque en la Biblia no esté expresamente prohibido. Por lo tanto, es una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas que vivimos en el día a día. Entonces, antes de vivir la situación, yo me podría preguntar, ¿esto que voy a hacer me ayuda a crecer a mí como cristiano? Lo que estoy pensando o estoy haciendo. Y la otra pregunta podría ser, ¿podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Esas son dos preguntas que nos debemos hacer inteligentemente y de una manera sabia. Una manera sabia. Ahora, devolvámonos un poco en el libro de Primera de Corintios y vamos al capítulo 6. Capítulo 6, en el versículo 12, un poco más específico. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mire, aquí nos están dando el Espíritu Santo, nos está dando una clave importante, que es que a veces el enemigo de nuestras almas nos pone situaciones que son sutiles, pero mire, yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré llevar por la corriente, aunque parezca inocente. Son situaciones que no pueden no parecer tan dramáticas, incluso ni considerarlas pecado, y mucho menos un pecado escandaloso. Pero le estamos dando cabida al enemigo de nuestras almas. Entonces, si algo está dominando mi vida, es conveniente. Cualquier situación, hermano. Yo lo digo. Si alguien es muy amante a determinados placeres en cuanto a la comida, la bebida, sitios, en el entretenimiento, miremos lo que es la televisión, los videojuegos que tanto se ven hoy en día, la música. Hermanos, tenemos que ser sabios y analizar. Yo a veces escucho emisoras en un bus, en un transporte que uno va, en un taxi, en cualquier parte donde uno, o en un sitio donde uno entra a tomarse un vaso de agua o un refresco. Y yo me pongo a analizar las emisoras que están transmitiendo, qué música transmiten, qué mensajes dan, como los más populares aquí en Medellín, lleno de borrachos y vulgaridades. ¿Será conveniente yo tener sintonizada una emisora de esas
en mi casa. ¿Para qué? Para irme llenando de esas cosas. O programas de televisión, esas novelas de hoy en día, donde siempre está incluido el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. ¿Yo qué hago viendo eso? Entonces son cuestiones que el mundo, y créame, en la Biblia específicamente no está, pero mire qué sabiduría la de Dios y el Espíritu Santo tan bueno que nos deja este mensaje, hermano. De manera que hay que considerar, hermano, las cosas que son inconvenientes para nuestra vida, que nos está controlando a nosotros nuestra vida, qué situaciones son las que por las cuales nos estamos dejando llevar. Analicemos esas situaciones, hermano. Yo lo invito para que hagamos, no tiene que responderle a nadie, es usted en su interior, usted lo puede hacer, hermano. El siguiente principio que veremos es cómo afectaría a otros el principio del amor. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. 1 Corintios 8, 9. Y ahí el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos hace una advertencia, que dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Repito, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y en un ejemplo más luego dice, en el versículo 13 del mismo capítulo 8, dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué bonito esto, hermano. Nos limitamos en muchas situaciones solamente para favorecer el crecimiento de mi hermano. Yo no voy a ser quien ponga el palo en la rueda o que le genere tropiezo a mi hermano por mi forma de ser, por mi libertad que yo tengo y que me la ha dado el Señor. Pero debo limitar esa libertad para fortalecer a mi hermano. Yo quiero que esto quede muy claro, mis queridos hermanos, en esta noche. Debemos ser muy considerados, que no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje y de discernimiento de la palabra. Y es por eso que nos esforzamos en tratar de hacerles llegar a ustedes estos mensajes de crecimiento para nuestras vidas. Es para mí también esta enseñanza. Lo primero es para mí, para mi vida, porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, me está recalcando cómo debo actuar en diversas situaciones, hermano. Ahora vamos a Romanos 14, en el versículo 13. Dice, Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire qué bonito este mensaje, hermano. Ya la palabra nos está orientando hacia el amor fraternal con nuestros hermanos. Ser considerados y que contribuya a la paz y a una mutua edificación, hermanos. Ambos crecerán, sin duda alguna, compartiendo y meditando en la palabra, que es la que realmente la debemos de obedecer. Como tercer principio, hermanos, nos debemos dar la pregunta: ¿glorifica a Dios? Entonces,
analicemos cuál es mi meta en todo lo que yo hago. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Dice así la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vuelvo y leo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire qué fundamental esto, hermano. Esa debe ser la meta de todo lo que yo hago en mi vida, que glorifique a Dios. Y una pregunta que nos podemos hacer: ¿puedo hacer algo y glorificar a Dios al mismo tiempo? Fundamental. Entonces, en resumen, para decidir en áreas dudosas de qué debemos tomar en cuenta, que aunque no esté prohibido en la Biblia, me pregunto si me conviene o me edifica, aunque no esté explícitamente prohibido en la Biblia. Me pregunto, ¿me conviene, me edifica? ¿Cómo afecta lo que yo hago a mis hermanos? ¿Les edifica o los hago caer? Soy tropiezo para sus vidas. ¿Y lo que yo hago glorifica a Dios? Fundamental, hermanos, que nos hagamos siempre este cuestionario cuando, digamos, nos veamos enfrentados a una situación dudosa, que no hayamos leído en la palabra. ¿Esto glorifica a Dios? Debemos evitar, hermanos, los extremos de lo que es el libertinaje y lo que es el legalismo. El libertinaje entendido como cuando las personas practican su libertad en Cristo de manera imprudente, que no examinan las cosas antes de realizarlas, si realmente es conveniente para su crecimiento. Tampoco toman en cuenta que sus acciones pueden afectar a los hermanos en la fe. O sea, que no tienen en cuenta a los demás, no tienen ninguna consideración. Ahora, el lado contrario es el legalismo, que hay personas que rigen su vida por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones van a ser más espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado en las cosas que no hacen, más que en las que realmente deben hacer. Y se la pasan juzgando a los otros hermanos porque practican una cierta vida en Cristo, pero los viven criticando, o porque toman algunas decisiones en sus pasos, en sus cosas dudosas. Quieren mostrar una actitud de superioridad y son realmente legalistas. Ahora, ¿cómo debería ser realmente nuestra vida? Una vida equilibrada, hermano, en su justa medida. Toman en cuenta, analizan todo muy bien en las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzgan a nadie, antes les ayuda a su crecimiento por amor de sus hermanos. Incluso pueden limitar ciertas acciones. Eso es lo que debemos de vivir nosotros, hermanos, en estas situaciones, que cuando vemos que hay cosas que en la Biblia no están explícitamente prohibidas, esos son los pasos los cuales debemos seguir, hermano. Para terminar, hermanos, esta enseñanza, quiero dejarles una pequeña tarea, y en nuestras Biblias, para que lo hagamos durante esta semana.
Vamos al libro de Colosenses capítulo 3 y allí leeremos el versículo 23 y 24. ¿Qué haremos? Lo leemos y de ahí extraemos los principios que nosotros consideremos que están inscritos en esos textos, pero es a modo de tarea. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este mensaje, esta palabra que nos has dado, Señor. Señor, gracias por tu amor infinito, por todo lo que haces para que nuestra vida sea de crecimiento, de santidad, Señor. Porque anhela, Señor, que nosotros cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, Señor, en santidad, Señor, en obediencia, Padre amado. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dejado, Señor, de cosas dudosas, Señor, que no has dejado inscritas, Señor, explícitamente en tu palabra, pero que nos das y nos orientas, Señor, cuál puede ser nuestra forma de analizar las diversas situaciones en las que nos veamos enfrentados, Padre. Gracias, Padre. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, por ese anhelo que tienen, Padre, de crecer en su vida espiritual, Señor, en estar en obediencia, en santidad para ti, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos, por mi vida, por mi familia y por sus familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, muchas gracias por acompañarme en esta noche y los esperamos la próxima semana en un nuevo tema de Nueva Vida en Cristo. Que el Señor les bendiga.